Recording in progress. Muy bien, chicos, bueno, les tengo que informar que a partir del momento estamos grabando, entonces traten de utilizar algún lenguaje asertivo para que no quede en la grabación con lenguaje poco asertivo. ¿Listo? Sí, señor. En el momento en que tengan ganas de enloquecer al lenguaje, me avisan. ¿Listo? Para apagar la grabación. Bueno, muy bien. Ya voy. Un segundo. Quitemos esto de acá. Esto de acá. Voy a compartir pantalla. Espero que sean muy participativos. Estamos todos. Vea, esa es la que no quiere saludar, se llama Natalie. Entonces, a ver, este es un grupo maravilloso. A ver, Darwin, ¿dónde está? Que se lo va a presentar a un amigo. Levante la mano. No, no, no le da para tanto. No alcanza. Venga, que ahora sí del cuentahuesos, qué pesar, yo no lo volví a ver. Sí, no sabía. Bueno, entonces, el primer curso, el primero, es un curso de mecánica, ¿cierto? La mecánica simplemente es un movimiento, no hay nada más que la mecánica, pero es por qué las cosas se mueven. ¿Cierto? Nosotros pensamos, hace muchos años pensábamos que esto era un efecto de la velocidad, pero nadie podía explicar la realidad. Ahora estamos explicando que la realidad tiene tanto, pues, simplemente el valor de termina estado. Pero ¿por qué? Porque la máquina de energía, ¿no? Que la municipal, no, como la carga de la. Bueno, entonces todavía nos queda otro día más juntos, que es el día de mañana, ¿cierto? Entonces, mañana le animo a que ustedes me cuenten, o si alguien quiere, cómo nosotros los físicos de hoy, nosotros cómo interpretamos la gravedad. Es que se inventaron las seis teorías. No, pero eso ya es muy lejos. Para intentar explicarlo, pero porque es que no se sabe. No, pero realmente nosotros sí tenemos una idea. Sí. Porque ya realmente hay una prueba y no nos vamos a dar cuenta de eso, para que tengamos un rato de recogimiento. Hay una prueba, si hay evidencia que nosotros podamos medir que sea coherente con las ecuaciones que sacamos, entonces ya tenemos conocimiento. ¿Cómo se genera ese conocimiento? Antes nosotros pensábamos que había algo que le daba vida a los objetos y los objetos caían. Mitológicamente se pensó que los objetos caían por un efecto diálogo, la gravedad, ¿cierto? Los objetos tenían vida y una manzana golpeó la cabeza del señor Isaac Newton, ¿cierto? Pero eso no es física. Necesitamos entender qué hay detrás de ese movimiento. ¿Por qué las cosas caen? ¿Cierto? ¿Qué otro tipo de movimiento hay? Por ejemplo, el precio del dólar. Ese es otro movimiento. El precio del dólar se mueve, el precio del petróleo se mueve. La gente se va de las partes y vuelve, que era lo que hablamos ahora sobre las represas. ¿Será que la gente se puede sacarlos porque de las narices o no? Obviamente no había algo detrás, ¿cierto? Entonces, ¿o será que una persona se va para España también porque quiso? No creo porque una persona siempre quiere estar en su hogar. ¿Qué hay detrás de los desplazamientos de los individuos? Intereses económicos, violencia. Detrás de todo movimiento hay un mecanismo. La física descubre qué hay detrás de todo movimiento. Venga, ¿y yo qué? Pues bueno, dándolo por acá, pues. Entonces fue acuerdo porque. No, sí, Dios mío bendito. Muy bien, pero bueno. No. Entonces, no, tampoco, qué pena. Sí. Natalia, no te acuerdas.
Muy bien. Entonces, bueno, el contenido, bueno, esta contenido está en inglés, pero yo se las voy traduciendo. Entonces, ¿cómo es la física como una ciencia? Entonces tenemos de qué se trata un curso de mecánica o un curso de física. La epistemología de la física como ciencia, el método científico, ¿cierto? Diseñando y conduciendo experimentos. La relación entre la física y otras ciencias. ¿Será que existe la relación entre la física y otras ciencias? De hecho, la física, y me pueden confrontar con cualquier químico que aquí nos podemos poner a debatir. Lo que pasa es que de pronto saldría yo aporreado con un ojo chiquito y sin bien, ¿cierto? Pero la física es la madre de todo el conocimiento. El conocimiento comienza con la física. La biología, de hecho, yo no sé si ustedes sepan esto. Eso sí, no se lo reconozco a ningún biólogo, porque los biólogos son como religiosos. Eso lo cogen y lo desbaratan si uno no está de acuerdo con ellos, ¿cierto? Pero la biología solamente fue una ciencia a partir de más o menos 1965. Antes no. Entonces, ¿cómo hace una rama del conocimiento para volverse ciencia? Eh, Complejidad y escalas. Esto es muy importante en nuestro curso en agronomía. Nosotros tenemos agua, tenemos suelos, ¿cierto? Eh, la física está definida por qué tan grandes o qué tan pequeñas son los sistemas que nosotros estudiamos. Vamos a ver qué tan grande es el agua o qué tan grande es un cultivo. Un cultivo puede medir hectáreas, puede medir metros. La longitud de los sistemas define cómo se comporta físicamente ese sistema. Eso es muy importante. Y la geometría y el álgebra. Ustedes hablan física, la física es un idioma también. Ahora sí, yo creo que de pronto debe haber una confusión en relación a ese aspecto que usted mencionaba más antes. Entonces decían, no, lo que pasa es que la física y las matemáticas no se la mano. No, las matemáticas se convirtieron en un lenguaje para expresar la física. Eso no significa que ustedes no matemáticas. Ustedes también pueden expresar la física en la misma lengua. No tiene que ser el álgebra la ingeniería. Si tienen un lenguaje, no, soy todo orejas, ¿cierto? Pero si no encontramos un lenguaje, el álgebra y la geometría es el lenguaje predilecto. Bueno, hay otros tipos de interacciones. En la física tenemos interacciones gravitacionales y electricidad. La gravedad no tiene, digamos, mucho sentido en este curso de acá, no, no mucho, ¿cierto? Bueno, muy bien. Eh, Paso la diapositiva. ¿Cuál es el objetivo de la física? Tratemos de, si como y ustedes no se involucran en esto, van a terminar más dormidos que los ministros de Gustavo Petro en una locución presidencial. Listo, entonces traten de involucrarse un poco. Listo. El objetivo de la física mecánica, la estructura de un microcurrículo de física mecánica o de física en general, sino que esto es para física mecánica, pero puede ser cualquier física en general. Entonces, el estudiante desarrolla una estructura cognitiva en los siguientes contextos: habilidades y competencias, conocimiento y entendimiento, valores y actitudes. Entonces, no solamente es el conocimiento. Observen que el conocimiento, chicos, no es la prioridad de este curso. Entonces, uno no gana este curso mostrando conocimiento. Este curso se aprueba mostrando habilidades, no conocimiento, sino habilidades. El conocimiento ahora no es tan importante. ¿Ustedes quieren saber algo? Busquen en ChatGPT. Ahora es más importante desarrollar una habilidad que desarrollar conocimiento. Conocimiento y comprensión, valores y actitudes. Listo. ¿Cuál es la diferencia entre una actitud y una aptitud? No es lo mismo, ¿cierto? Entonces, esa es una diferencia importante. Muy bien, vamos a centrarnos en competencias y habilidades. Vamos a mirar competencias y habilidades. Por ejemplo, por favor, centrémonos en la parte en azul. En la parte en azul, uy, me está abriendo horrible la cabeza. Creo que metí la pata. Se me olvidó tomarme la pasta de la presión. Mucha electrolí. No, entonces está bien. Ahora que salgamos a descanso. Muy bien. Planear investigaciones.
Pensamiento crítico y planear y ejecutar proyectos en equipo. Vamos a mirar en azul, ¿cierto? Vamos a mirar en rojo. Una vez nosotros planeamos una investigación, debemos de conducir la investigación. Entonces la pregunta es, si yo como ingeniero agrónomo quisiera planear una investigación, para yo planear una investigación, necesito conocer el objeto de la planeación, ¿cierto? Una pregunta, por ejemplo, ¿cómo hago? Simplemente se me ocurre, ¿cómo hago diversificar la producción de aguacate? Entonces, por ejemplo, yo tengo, digamos, un aguacate que puede ser de cierta naturaleza. Yo le quiero cambiar la naturaleza del aguacate, quiero que sea más grande, quiero que sea más suave. Eso podría traducirse en suministrar mejores suplementos al aguacate. Entonces, será, yo puedo preguntar, ¿qué es el? Pues la raíz es como más. Guarda esa pregunta y se la hace mi esposo. Escríbala, porque yo no la puedo responder. Sería muy irresponsable yo responder eso porque no es, digamos, mi campo de conocimiento. Sí, no, por lo que no, ellos, la primera que nos conocen y por ahí luego tienen más producción, pero, pero, por ejemplo, la raíz, Pero, ahora, sí, ahora, desde el punto de vista científico, ¿cierto? Que es mi área de conocimiento, ya si no estamos hablando tanto de la parte productiva, sino de la parte científica, a mí se me ocurriría una pregunta. ¿Será que si yo mejoro la concentración de calcio y la concentración de magnesio del suelo y reduzco la concentración de nitrógeno, puedo mejorar, puedo mejorar las propiedades, eh, puedo mejorar las propiedades las propiedades de concentración de algo en el aguacate? Eso es una pregunta, ¿cierto? Entonces, ¿de concentración de qué? Por ejemplo, de concentración de beta-glucanos, que es algo que claro, ¿cierto? Entonces, o alguna cosa. Entonces, necesito una pregunta de investigación para poder planear la investigación. Primero arrancamos con la pregunta. El área, una de las áreas de investigación en las que yo trabajo en la fotosíntesis artificial. Por eso les he hablado tanto de fotosíntesis. Entonces, ¿qué es lo que yo estudio? Yo trato de entender cuál es la eficiencia con la que yo puedo absorber energía del sol y convertirla en energía ¿qué? Química, que es la energía almacenada en los enlaces de la glucosa. Eso, digamos, es lo que yo hago. Es un problema termodinámico. Una vez yo tengo la idea y la pregunta, puedo planear una investigación, conduzco la investigación, ¿cierto? Y una vez yo tengo resultados de la investigación, hay algo que es muy importante y es que tengo que comunicar, entender y comunicar la información que produce mi investigación, ¿cierto? Entonces, un ejemplo, yo quiero saber cómo se afecta un ecosistema cuando se produce un embalse. Entonces, acá está la represa de San Carlos. Había un ecosistema. La represa destruye el ecosistema. Y yo quisiera entender cómo se afecta ese ecosistema, ¿cierto? Comparado con el beneficio que se supone tener, digamos, un embalse que genera energía, ¿cierto? Entonces, una pequeña central hidroeléctrica que se llama pero, digamos, podría ser un ejemplo. Entonces, una vez tengo la pregunta, debo diseñar la investigación. ¿Cómo diseño la investigación de forma tal que la información que yo tenga o los datos que yo tenga respondan la pregunta que yo tenía, ya sea un sí o un no? En el método científico es muy importante tener una hipótesis, por ejemplo. Hipótesis de la pregunta, la hipótesis de la investigación, la hipótesis mía podría ser que una represa, entonces naturalmente afecta sobre todo no, pero hay otras cosas. Digamos, lo que yo podría decir como hipótesis es que produce un microclima debido a la generación de metano por los residuos y los sedimentos que se suelen hacer. Entonces, ¿qué hay que hacer? Hay que conseguir unos instrumentos que me permitan medir la cantidad de metano que produce esa represa.
Entonces, eso me permitiría corroborar o rechazar la hipótesis. Sí, gas metano, metano. Eso no importa los sedimentos en los envases que usan metano. Entonces, digamos, porque hay gente que si los puede hidroeléctricas son energía limpia, eso no es cierto. La energía limpia no existe, ni siquiera desde los lados. Y ya está formando el así, así, gas. Entonces todos los sedimentos están expuestos. Ah, sí, produce mucho de sedimental. Pues, como es una hipótesis mía, pero una vez yo tengo una hipótesis, chicos, yo tengo que probar la hipótesis, ¿cierto? Y sí, usted no puede imponer su idea, no sirve otra cosa. ¿Sabes? No puede ser una evidencia circunstancial. Para que no sea una evidencia circunstancial, su experimento lo tiene que repetir varias veces. Y si el resultado se repite, hay menos evidencia. Para eso se utiliza estadística, ¿cierto? Bueno, muy bien. ¿Qué otras competencias desarrollamos? Pensamiento crítico, pensar críticamente, no tragar entero, ¿cierto? Si usted pretende, digamos, imponer una idea como verdad, tiene que convencerme a través de un proceso sistemático de esa verdad. Es decir, esa tiene que ser una verdad establecida, ¿cierto? Nosotros podemos pensar, ¿será esta unidad de responsable de tal desplazamiento? Entonces hay que comenzar a recaudar información, y que sea información asertiva, que sea exactamente, no evidencia circunstancial. Entonces, por ejemplo, si dicen, es que Álvaro Uribe, no sé, es el fundador del paramilitarismo en Colombia, no va a haber evidencia en este planeta que sirva para eso. No, 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 eso es imposible, pues humanamente es imposible. O sea, el paramilitarismo es un fenómeno social que surgió en muchas partes de Colombia. No tiene ningún sentido usted achacar la responsabilidad a un individuo. ¿Cierto? Entonces, la pregunta, chicos, la pregunta de investigación tiene que ser asertiva, tiene que ser muy asertiva para que ustedes puedan recoger evidencia y sea evidencia, digamos, no circunstancial. Eso es importante. No hay forma de uno recoger evidencia para responder a la pregunta. Entonces hay que ser inteligentes cuando formulemos la pregunta. Entonces, desarrollar pensamiento científico y técnicas para resolver problemas. ¿Qué es el pensamiento científico? Yo tengo una hipótesis. Necesito recolectar datos para probar o rechazar la hipótesis. No sé. Creo que sí. Por lo menos mientras seamos brillantes. Entonces, pero nosotros, por ejemplo, no podemos de ninguna forma, como hacen los políticos, que hacen los políticos, si ellos no quieren estar conocimiento, quieren tener la razón. O también los jovencitos, los muy, muy jovencitos, ellos no quieren buscar conocimiento, quieren es tener la razón. Y en el medio del día y hace 1000 años también, los pelados pelados. O sea, pero, pero, digamos, algo importante es lo siguiente. Nosotros recogemos evidencia para saber si rechazamos o aceptamos una hipótesis. ¿Qué hacen los políticos? Los políticos cogen y plantean una hipótesis y buscan la evidencia que apoye su hipótesis. Si hay una evidencia que no apoya su hipótesis, no la consideran. No, esta evidencia no. Esta evidencia sí, no. En física, el pensamiento científico es recoger toda la evidencia y permitir solamente que la evidencia hable. No que hable mi corazón, no que hable mi conciencia, no que hable lo que yo quiero, solamente la evidencia. Hay evidencia para tal cosa. Si no hay evidencia, entonces, digamos, esta tal cosa no se puede exponer como conocimiento. Ah, que no, lo que pasa es que yo quiero creer que la Virgen María hace unos milagros, pero de narices, ¿cierto? Está bien. Digamos, eso es problema de cada cual, ¿cierto? Y eso es respetable. No, yo quiero creer que la Virgen María va a comprar una camisa del Medellín, pues, y ya está así. También eso es respetable, ¿cierto? Si alguien cree, sí, que no, no, pues, cualquier persona, no, es que la Virgen María de pronto la próxima sí la ganamos. Eso es totalmente respetable. Habrá evidencia de que un muñeco
digamos, de porcelana es capaz de hacer un milagro. Lo dudo mucho. Entonces, hay que tener en cuenta es la evidencia, solo la evidencia. Ahora, muy respetable la creencia, pero las creencias y la evidencia son dos cosas distintas. Por ejemplo, yo me podría hacer una pregunta. ¿Hay evidencia? Y si doctor Paiter me está escuchando, quiero que me mire a los ojos, que me importa un bledo, ¿ok? Entonces, hay evidencia de que la grasa de la rata realmente es saludable. Sí, sí o no. Cero evidencia. Doctor Paiter puede decir misa, sí o no, pero no hay evidencia. Cero evidencia, ninguno. Ahora, hay evidencia de que la dieta. Claro que no. Sí. No porque todos nosotros tenemos ciclos cetogénicos diferentes, ¿cierto? Pero una persona puede decir, no, yo tengo una dieta y la dieta mía es la mejor. Ese tipo de argumentos no son argumentos científicos. Entonces uno tiene que pedir, cuál es la evidencia de que esto sirve? Muéstreme una evidencia no circunstancial. Esto significa, ¿con cuántos individuos son estudio? 150, 2000, 200, ¿cierto? Por ejemplo, hay un mito, Lady, en relación a nosotros las personas con Asperger, y es que todas las personas con Asperger son supremamente brillantes y súper buenos para las matemáticas. Resulta lo siguiente, el profesor Simon Baron Cohen reporta un estudio donde se estudió más de 6.000 personas con Asperger, ¿cierto? Y se caracterizó cuántos de ellos eran buenos para matemáticas y no todos resultaron buenos para matemáticas. Más o menos fue como el 49% que eran espectaculares para matemáticas. Eso no es el 100%, eso es menos de la mitad. Ahora se hace un estudio en la Universidad de Cambridge. ¿Cuántas personas que estudian matemáticas tienen Asperger? Que resulta que eran el 91%. Entonces digamos que eso es distinto. Nada más que los que son buenos, son muy buenos. Sí, sí, no. Igualmente, las personas con Asperger son muy buenos para hacer cualquier cosa que les guste, pero eso tiene una razón de ser, porque se focalizan en una cosa. Eso es cierto para cualquier ser humano, no solamente para un Asperger. Cualquier persona que le guste algo y lo haga mucho va a ser muy bueno. Pero, ¿qué tienen los Asperger? Que tienen la facilidad para obsesionarse con algo. Imagínese que, por ejemplo, usted se obsesiona jugando papel. Y usted juega papel todos los días de su vida, cuatro veces. Si después no le gana a nadie. Entonces no tiene que ver con la inteligencia, tiene que ver con la obsesión y la direccionalidad de las empresas. Digamos, tiene más que ver con eso. Ahora, ¿hay evidencia no circunstancial de que todo Asperger es bueno para las matemáticas? No. Yo no sé si yo le pregunto a Lionel Messi, yo le digo, Lionel Messi, resuélveme esta ecuación diferencial. Yo no creo que puede, ¿cierto? Entonces, y Lionel Messi también tiene el síndrome de Asperger. Pero que Lionel Messi es una persona que focalizó sus intereses mucho en el fútbol y es excelente en eso, ¿cierto? Un Asperger con que sea artista, ¿cómo? Pero, pero de todas formas, para que el bicho sea comparable con Messi, tiene que entrenar mucho. Porque Messi desarrolla habilidades cerebrales que quizás Ronaldo no. Antes yo creo que era contrario. Ah, no, pero puede que sea un talento. La disciplina de superar a la- Ah, no, 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 en eso estamos de acuerdo. A lo que yo me refiero, usted dice algo, pero tiene que mostrar una evidencia, ¿cierto? Tiene que haber una evidencia. Por ejemplo, que no te tiro un libro de la historia, se llama Jorginho Pernambucano. Eso es un hecho, ¿sí o no? Eso es un hecho y ha sido investigado. Nadie como Jorginho Pernambucano. Hay gente, pero ahora hay gente que dice, no, para mí es Cristiano Ronaldo porque a mí me gusta el bicho, yo lo quiero mucho y yo quiero que sea. Eso no importa, tiene que mostrar una evidencia. Tiene que haber una evidencia. Ahora, Cristiano Ronaldo para poder igualar a Messi, como Messi tiene un circuito cerebral diferente, entonces tiene que entrenar mucho. Ahí es donde viene lo que usted plantea, digamos, la disciplina. Entonces, hay evidencia para cierto aspecto que yo pienso. ¿Y qué es evidencia? Como les digo, el profesor Simon Baron Cohen está investigando 6.000 individuos que tienen Asperger y más o menos 300 individuos que estudian matemáticas en las mejores universidades del mundo. Eso significa que tiene una muestra estadística muy grande. Usted no puede decir, bueno, yo creo
Yo creo que los robots son muy honestos porque yo conocí un robo y una vez le presté 1.000 pesos y se le pagó 1.000, ¿cierto? Eso no es una evidencia, o no. Yo creo que los robots son deshonestos porque una vez le presté plata a un par de hermanos y nunca me la devolvieron. No, eso tampoco es una evidencia. La evidencia se construye haciendo experimentos que tengan un carácter repetitivo y que sean muestras muy grandes, supremamente grandes. Ustedes no pueden caracterizar un cultivo, chicos, con una sola especie, que ser muchas especies. Eso tiene que ver con la repetitividad del método científico. Ahora, planear y ejecutar proyectos individualmente es importante, pero también ejecutarlos en equipos es importante. Liderazgo científico positivo. No es bueno uno ser jefe, tratar de ser sorpresa. Los jefes están pasando de moda. Es más importante ser líder, ejercer liderazgo, no dar órdenes, sino motivar a que las otras personas lo hagan, ¿cierto? Entonces, ahora tiene que haber alguien con la autoridad, tiene que haber alguien, el piecito, que bueno, si él tenía ahí abajo, es que yo ahorita entonces, pero tiene que haber una persona que entienda que la autoridad se debe utilizar asertivamente. Es lo que utilizar la autoridad para someter a nadie, porque eso reduce la productividad tanto en una empresa como a nivel científico. Y la competencia en software especializado es muy importante. Ahora, no saber inglés y no saber programar era como hace 50 años no saber leer y no saber escribir. Muy bien. El conocimiento y la comprensión. Entonces tenemos historia del conocimiento de la física, la naturaleza y la práctica de la física. Es decir, ¿qué es lo que estudia realmente la física? Pensamiento físico profundo, ¿cierto? Con profundidad, aplicaciones y usos de la física, relación entre la física y otras ciencias de ingeniería. Nosotros estamos viendo que, por ejemplo, para el tema agronómico, hay tres aspectos que yo les quisiera destacar en los que la física es muy importante. El primer aspecto es el dimensionamiento, es el dimensionamiento de sistemas. Ese es el primer aspecto de la física, es muy importante. Eso significa qué tanta energía, qué tanto fertilizante, qué tan grande. Eso se llama dimensionamiento de sistemas. Y en la agronomía juega un papel muy importante. Dimensionamiento de sistemas. Puede ser un sistema de producción agrícola, puede ser un sistema de medición de variables, pero ustedes lo tienen que dimensionar. Entonces, por ejemplo, dentro de las variables que uno tendría que dimensionar a título agronómico, por ejemplo, concentración de un fertilizante, concentración de un fertilizante podría ser. Bueno, esto podría ser, ¿cierto? Por ejemplo, superficie de un cultivo, superficie de un cultivo. Por ejemplo, concentración de un fertilizante. ¿Cuál dices tú, Julia? Dimensionamiento, dimensionar de un sistema. Entonces, área o la superficie de un cultivo, ¿qué tan grande tiene que ser? Si nosotros trabajamos, por ejemplo, en la agricultura de precisión, la agricultura de precisión requiere que las variables se especifiquen con muchísima precisión, dimensionar los sistemas. Por ejemplo, podría ser otra, además de esta, podría ser, ¿tú qué decías? No, del fertilizante. Listo. Entonces, por ejemplo, la precisión de los flujos, ¿cierto? Porque eso es un fertilizante se aplica a través de un flujo, no comienza a circular a través de una tubería, ¿cierto? Un ejemplo, entonces, si eso sí es por las presiones. Sí, también. No, bueno, pero digamos que eso tiene la tendencia a evolucionar, ¿cierto? Entonces, en donde los cuadros suministran con más precisión esta concentración, que es una concentración de precisión. Entonces, precisión en la eh, precisión en el transporte de nutrientes. Listo.
Entonces, dimensionar sistemas físicos. La segunda. Entonces, el segundo aspecto que me parece a mí importante en la relación entre la física y la ingeniería agronómica, que es lo que en este momento estamos tratando de motivar. Entonces, el segundo aspecto sería, a ver cómo podemos redactar esta parte. Ya tenemos el dimensionamiento del sistema y, si coloquemos así, utilización de instrumentos actuadores, instrumentos actuadores y registro. Entonces les voy a explicar a qué me refiero con eso. En los cultivos, en los sistemas de cultivo, necesitamos nosotros medir, por ejemplo, velocidades de un sistema de riego. Un sistema de riego va a ser un sistema de riego sencillo, ¿cierto? Yo tengo por acá un flujo de agua. Listo. Entonces yo quisiera saber cuál es la velocidad de ese fluido. Pero entonces, por ejemplo, medición. Sí, pero eso lleva su dimensionamiento al sistema. Inclinación, longitud, área, etcétera, etcétera. De la velocidad del riego, por ejemplo. Por ejemplo, partes importantes. Hay veces cuando yo quiero transportar nutrientes en los cultivos, hay algunas variables que son importantes, muy importantes. Se las voy a escribir acá. Entonces, esa será transporte o fenómenos de transporte. Fenómenos de transporte. Yo quiero transportar potasio, quiero transportar azúcares, quiero transportar, etcétera, etcétera. Por ejemplo, las plantas, ahora vamos a hablar de eso, transportan los nutrientes a través del xilema y el fluelo, no incluso la potencia. Entonces, el xilema transporta la savia última, que son agua y sales, y el fluema, la savia elaborada, que son agua, sales y azúcares, ¿cierto? Entonces, ni la savia y la sangre son quienes transportan los nutrientes hasta los humanos como en las plantas. Digamos si en eso se parece. La clorofila y la hemoglobina, ahora vamos a ver cómo se había explicado por la mañana que se parece, porque tienen una estructura muy similar, son como un isotopil. Entonces, fenómenos de transporte. ¿De qué dependen los fenómenos de transporte? Dependen de gradientes de temperatura, gradientes de temperatura, presión, gradientes eléctricos y gradientes químicos. Ya les voy a explicar qué significa cada cosa. Entonces, eso significa que también sería muy asertivo que yo en mi cultivo lograra tener instrumentos para medir esto. Medir temperatura, medir presión, medir variables eléctricas y medir concentraciones químicas. Entonces, acá puedo colocar medición de variables. Medición de variables. ¿Como cuáles? Como por ejemplo la temperatura, presión, voltaje, corriente, concentración, luminosidad, etcétera, ¿cierto? Entonces, los instrumentos y los actuadores me permiten registrar en un computador, sacar un registro de estas variables. Yo les voy a pasar, cuando hagamos el laboratorio virtual, les voy a pasar registros de variables de cultivo y les voy a mostrar cómo se hace para procesar las variables de cultivo. Esto nosotros lo podemos hacer gracias a que existen instrumentos que nos permiten hacer registros.
Esos instrumentos pueden tener, digamos, mecanismos ópticos de vibración, pueden ser acústicos. En caso tal, hay instrumentos que nos permiten hacer esa medición. Por ejemplo, supongamos, precisión, no presión. Supongamos, a ver, ¿alguien tiene Sí, naranja, limón? Está partida. La parte es por favor, y tú puedes partir el limón. Entonces, por ejemplo, aquí son médicos dispositivos que nosotros utilizamos de manera repetitiva en un cultivo, ¿cierto? Para medir pH, conductividad. Me faltó ahí. Importantísimo, importantísimo el cultivo. ¿Qué cosa? Todo puede ser prepara para es que ya una resistencia, ¿no? ¿Cierto? Entonces, acá también me falta pH y conductividad. Listo. Todas estas variables. Ahora, pues, vamos a sacar una lista de estas variables. ¿Cuánto todo? En la segunda, sí. Sí, el mismo por. No, tomate todavía, no sé si me lo como ahora. Más sí. Muy bien. Entonces, bueno, una cosa. pH conductividad. La conductividad, ya sea de una parte del cultivo, etcétera, etcétera, se mide conductividad de un fertilizante también, ¿cierto? Entonces, muy bien. Siguiente, ¿qué otra? Sí, sí, son variables, también iría allá abajo, ¿cierto? Entonces sería medición de temperatura, presión, voltaje, corriente, concentración, luminosidad, pH, conductividad, listo. Que una vez se nos copió algo, sino que no quería que se mezclara con eso. Entonces, ¿qué dirían ustedes? ¿A qué conclusión llegarían? Yo, por ejemplo, acá tengo un reloj, ¿cierto? Funciona. Tengo un reloj. ¿Qué pasaría si yo puedo encender este reloj colocando estos electrodos sobre sobre el igual? ¿qué pasa? Yo, por ejemplo, si lo vamos a agregar, esto sería una observación, sería evidencia. Esto sería evidencia. Otra vez, elabore un poco más. Lo escucho. Que la energía que tiene ahí es la energía aquí. ¿No? No, este no convierte nada. Esto es fácil. O sea, sí. A ver, pensemos un poco. Pensemos un poco. Recuerden que hay distintos que se llaman transductores que convierten un tipo de energía en otra. Piensen ahí que van a utilizar una película. Listo, vamos a hacer el experimento y vamos a hacer la conclusión de esa evidencia que vamos a construir. Vamos a hacer física. Lo que vamos a hacer es que vamos a recolectar evidencia. Vamos a recolectar evidencia y no la se les dejan no quiera de mucha sed. Entonces, y dice implicaciones para la sociedad y el ambiente. ¿Cuáles son las implicaciones que tiene la física para la sociedad y el ambiente? La física nos ha permitido estudiar detalladamente el calentamiento global. La física nos ha permitido estudiar detalladamente las emisiones de dióxido de carbono en concentración. ¿Cuántas toneladas de dióxido de carbono se emiten al año por unidad de área en diferentes países? Porque la física me permite cuantificar variables con la medida. La física me permite comparar esa cuantificación según las dimensiones. Y la física me permite establecer los mecanismos de contaminación o de descontaminación. También se puede ver por ese lado, ¿cierto? Ahora, esta es una importante, esta es súper importante. Ahora en el grupo de WhatsApp les paso esta presentación y el video ahora mismo se los paso. Cuando acabemos la presentación, lo dejamos convergiendo. Entonces, pero,
Vamos a ver qué es física. La palabra física viene de la palabra natura. ¿Listo? La palabra natura, obviamente todo lo que es natural, según eso, en la época de los griegos tenía un espíritu. Dice, la palabra física, que es la palabra natura, le concierne el estudio de la interacción entre la materia y la energía. ¿Sí o no? Entonces, interacción entre la materia y la energía. Por ejemplo, les hago una pregunta a alguno de ustedes. ¿Usted cree que la física se puede utilizar para entender el uso? Él dice que sí, 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 sí. Eso es, por eso películas que han hecho. No, 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 de nada, nada tiene que ser. Claro, pero es muchas cosas. Pues que me quedo. También, no, pero en eso, siga, siga. Por eso llama, ¿por qué llama fe? No, 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 ojo, la controversia, ojo, la controversia se fue, entonces, creyente, yo, sí, yo soy muy creyente, o sea, yo soy muy creyente, pero también soy científico, entonces, y yo, digamos, tengo una explicación para eso, pero yo quería escuchar a Jim, termine su argumento, Jim. No, sí, sé que no es. Ah, entonces, no, ya le iba a decir, no, tienes un momento. Dígate. No, no, usted lo creería primero para el trabajo, que para poder que haya truco tiene que ser de algo que por ejemplo, yo hiciera trampa porque tendría unos principios, ¿cierto? Unos principios de vida. Uno no los veo. No recuerdo el nombre de la película, pero. Sí, hermano. Es la ciencia, a ver, ¿cómo se dice? No, no, no sé. American Pie. Oiga, pero yo creo que, por ejemplo, hacen sí. Lo que pasa es que un tema, nosotros, yo sí, o sea, se lo voy a decir, digamos, desde la perspectiva que ustedes es un cristiano, o sea, yo no, yo tengo otro tipo de cultura, entonces, pero eh, en la Biblia se relata que Dios es espíritu y que Él sopló aliento de vida sobre Adán y que el hombre es una mezcla entre qué, entre materia y espíritu. Dice Génesis capítulo 1. ¿Sí o no? Entonces, ¿eso qué significa? El hombre puede ser estudiado por la física, porque resulta que la física es la interacción entre la materia y la energía. Lo que no es materia no es competencia de la física. Eso significa que la física no tiene nada que decir de Dios. Ahora, tanto para probar como para desprobar su existencia. Entonces, digamos que es tan absurdo pensar que la física, absurdo pensar que la puede desestimar. Exactamente. Entonces, ninguno de los dos. Hay ninguno de los dos ahora. Si me lo preguntan a mí, aspectos de las ciencias naturales que yo considero que no sería posible estar. Pero ojo, es una opinión mía. Es una opinión mía y yo no se la puedo imponer a un tercero. Eso es la opinión mía y yo no tengo evidencia de que eso sea cierto. Ni la voy a conocer, por ejemplo, yo les decía ahora. Ustedes tienen dos monedas que son idénticas, idénticas. La clorofila
es la que permite que las plantas absorban la luz y produzcan alimentos. Y la hemoglobina es la que permite que los seres humanos capten oxígeno y transporten nutrientes al alma. ¿Cómo es que dos estructuras moleculares que se hacen presentes en sistemas tan diferentes pueden utilizar, digamos, un tetraporfirinismo, ¿cierto? Para cumplir con funciones parecidas como la de la clorofila y la hemoglobina? Para que eso lo hiciera la evolución, se tardaría más tiempo que ya sobre esta tierra, ¿cierto? Porque yo sí considero que hay evolución. Yo considero que hay evolución porque hay evidencias científicas de la evolución, pero yo considero que la evolución, eso no tengo evidencia, pero considero que la evolución ha sido guiada por Dios. Pero sí, sí, la evidencia científica me dice que sí ha habido evolución, ¿cierto? Entonces, este ejemplo es para comentar que Dios, el concepto de Dios, ya sea que exista o que no exista, eso depende de cada individuo, ¿cierto? Pero eso no Pero, no, no, no tiene que estar no, eso no es nada. aquí. Yo podría decir, ¿sabes qué? Pero no sabe que la forma No puede, no puede. Eso no, usted no puede decir eso. ¿Sabe por qué? Porque el elefante sí es materia. Y usted sí puede demostrar que el elefante no es Dios. Eso sí. O sea, usted pues, no puede. pero sí, yo puedo decir que tiene forma. No puede, porque lo único que tiene forma es la materia. Entonces, la forma es una propiedad de la materia, ¿cierto? O sea, nada, ojo, nada. Sí, sí, sí. Sí, exactamente. Entonces, es muy forma. Bueno, pero entonces, listo, pero entonces ahí habría que entrar a definir, y eso, ojo, y eso es epistemológicamente, ya vamos a ver qué es la epistemología, eso es epistemológicamente un libro. Habría que entrar a definir qué es energía. Y eso es epistemológicamente otro libro. Porque nosotros los físicos todavía no hemos llegado a una conclusión certera de lo que es energía. Yo estuve en una conferencia en Suiza hace más o menos unos 20 años. Y resulta que hubo tremenda discusión porque un físico decía que no, y otro, como tres personas, y la energía que existe, Pues yo creo que si no nos tocó bien, aunque podría surgir, pues apuntar más a hacer muy bien. no, pero usted tendría, cuando usted trabaja con complejidad, usted tendría que especificar la forma como usted asigna probabilidades en el espacio de probabilidad. Porque la probabilidad sin el mecanismo de asignación de probabilidades no significa nada. Entonces, por ejemplo, usted tiene un dado. Pues la idea de Dios se basaría en la energía de esa No necesariamente. No necesariamente la idea de Dios es perfectamente coexistente con la ciencia, porque resulta que Dios, la idea de Dios, no es el método científico porque no produce evidencia. Por lo menos no una evidencia que usa la epistemología, ¿no? Produce otro tipo de evidencia. Por ejemplo, podría hablar con alguien y esa persona me podría decir, mira, yo escuché a Dios hablándome al corazón y tomé esta decisión, Dios me transformó, ahí usted no puede hacer nada. ¿Sí me entiende? Si era un borracho, un mujeriego o una prostituta, y a los 8 días ya usted ve que comienza a cambiar el camino, entonces ahí no hay nada. Esa es una evidencia que es importante para la persona que la vive. Y entonces, y eso usted no se lo puede quitar a esa persona. Ahora, si usted le pide a alguien evidencia material de Dios, digamos, eso sería un error, tanto como que una persona creyente le pidiera a usted evidencia material de que Dios no existe, porque ninguna de las dos evidencias materiales se puede producir. Entonces, uno tiene que saber qué propiedades tiene la materia. ¿Cuáles son las propiedades de la materia? El color, la dureza, el olor, la forma de figura, ¿cierto? Entonces, tamaño. Una vez usted le atribuye a Dios una de esas propiedades, inmediatamente tiene propiedades de materia. Y ahí ya Dios se volvería sujeto del método científico, de una, ¿cierto? Entonces,
la discusión entre un científico muy renombrado, ¿cómo? Eso sería una realidad para usted si usted lo ha experimentado. Si usted es un dioses, se nos puede extender a un Que simplemente como que yo puede, pues se tiene cuatro, me tiene cuatro, como se tiene cuatro. Es exactamente lo que había dicho la compañera Lady. Lady dijo que no, o la fe no requiere prueba. Lo llamamos, digamos, ese es el concepto epistemológico de la fe. Ah, sí, sí, exactamente. Entonces, Pero por eso, sí, porque pues ya no te creen Dios y en la ciudad, eso es una cosa. no, eso no, Sí, no, porque por ejemplo, pues si vas, sí, pero usted tendría que entrar a demostrar, por ejemplo, pero no epistemológica, no. Ya vamos a ver que la epistemología está relacionada con la experiencia. Entonces, nosotros tenemos que entender, pues, que si nosotros, por ejemplo, yo qué veo en usted, no, yo que veo en usted, usted tiene una idea, y usted quiere que esa idea sea cierta. Yo, por ejemplo, tengo una cosa, yo como Juli tengo una idea del Estado de Israel. Yo quisiera que la idea que yo tengo del Estado de Israel fuera así. Quisiera que fuera un Estado donde hay pluralidad, donde hay igualdad, donde se respeta la vida, pero la evidencia en este momento me dice que no. ¿Sí me entiendes? La evidencia me dice que no. ¿Yo cómo voy a contradecir la evidencia que yo conozco? Porque yo conozco Israel y conozco ese conflicto muy bien. Ahora, la evidencia también me dice que el ejército de Israel no ha asesinado a 65.000 civiles. Eso también es falso. Pero también es falso decir, pero no, mucho pero también es falso decir que, mejor dicho, que son unos actos, pues, que tienen, también es falso. La evidencia apunta a que ni el lado palestino ni el lado israelí está contando la verdad. Pues, ah, no, no, pero eso, pero el COVID, usted con el COVID sí puede producir evidencia porque es material. Como es material, sí puede producir evidencia. Entonces, todo que sea susceptible de ser estudiado a la luz del elemento científico. Ahora, por favor, no vayan a ir a sus casas para yo no ganarme un regaño. Y cualquier cosa, si por ejemplo, su novio le dice la tal cosa, la evidencia es que no, padre, me dijo, sí, sí. Muy bien. Entonces, ahora, ¿qué cosas se aprenden en un curso de física? Típicamente, cosas que se mueven, cómo se detienen y cómo hacemos que se vuelvan a mover. Eso tiene que ser un cuerpo, tiene que ser, puede ser el flujo de flujo iónico en el cuerpo, flujo iónico en el cultivo, ¿cierto? El movimiento, chicos, y esto es importante, pues, sin nada, con mis cuerpos, puede ser un movimiento abstracto, puede ser el movimiento de la sociedad, puede ser el desplazamiento de poblaciones, puede ser el movimiento de la indígena, bueno, el movimiento hay que entender cómo es la usted que en concreto, ¿cierto? Muy bien. Ahora, ¿qué tipo de conocimiento yo puedo adquirir? Yo, por ejemplo, en este curso, ¿cierto? De física, donde hay materia y hay energía, ojo, al tiempo, ¿sí o no? Porque resulta que Einstein demostró que la materia y la energía es
están relacionados. E igual a mc al cuadrado. Entonces, eso fue claro para la bomba atómica. Ahora, cinemática, el estudio de las propiedades de las cosas que se mueven. Dinámica, cómo cambian las variables en el tiempo. Energía, después vamos a definir energía. Ondas, el sonido es una onda, la luz es una onda. Y hay otro tipo, la gravedad también es una onda. Pero era para qué. Mañana le explico eso, porque ahí yo quisiera, como es mi tema de experticia, yo soy experto en mecánica cuántica, entonces quisiera tratar de comunicar que hay muchos mitos en Internet, hay muchos mitos sobre todo. Por ejemplo, el mito que a mí más me desagrada en este momento como profesor es que hay personas que expanden en base conocimiento, que hay diferentes tipos de aprendizaje, como el aprendizaje sinestético, el visual, eso es falso. Sí, eso, sí, ese es no, pero ese que yo le digo es uno de los equivalentes en la neurociencia del terraplanismo. Pensar que la Tierra es plana es equivalente a pensar que personas tienen diferentes aprendizajes de inteligencia ¿Qué onda? No, venga. Ya nosotros parecemos que estuviéramos en Chavo de Noche. ¿Quién es quién? Entonces, bueno, oiga, no, no, no. En la Tierra es esférica achatada. Eso es, hay un modelo en España que se llama el modelo esférico con achatamiento alargado o con achatamiento transversal. Y eso coincide, ¿cómo sabe que un modelo matemático consiste con la realidad? Porque usted hace predicciones con el modelo matemático, nosotros lo vamos a aprender mañana, a hacer predicciones con modelos matemáticos, y las predicciones entonces van a terminar todo. Esas predicciones terminan en un experimento. Es capaz de predecir el resultado de un experimento, por ejemplo. ¿Será que alguien es capaz de predecir el resultado de unas elecciones? Hay personas que tienen herramientas estadísticas para hacer algunas buenas predicciones. Pero entonces, hace que una teoría consiste, es consistente con el método de Mendel. Cuando una teoría puede hacer las predicciones de una nueva observación. Nueva observación. Listo, nueva. Ahora, fluidos y materia. Esto de acá tiene más pinta de energía y esto de materia, ¿cierto? Pero tiene las dos. La física es ambas. Listo. Eh, aptitudes. Pensar positivamente sobre nosotros y sobre nuestros pares. ¿Cierto? Siempre confiar en nuestros pares, pensar positivamente sobre nuestros pares. Nuestros pares todos son inteligentes y nos pueden colaborar en el proceso de crecimiento. ¿Cierto? Apreciar la física como un legado humano, apreciar el ambiente y apreciar el aprendizaje como un proceso de vida. El aprendizaje no es un proceso de un curso. Es decir, un profesor sensato nunca va a pretender que ustedes aprendan todo en un curso. Un profesor sensato va a pretender dejar una semilla para que ustedes continúen con ese aprendizaje a lo largo de su vida. No va a aprender en 3 semanas física. Eso es absurdo. ¿Cierto? Entonces, pero sí debe comenzar y sentar algunas bases. El aprendizaje es un proceso de vida. Listo. Ahora sí, epistemología de la física. ¿Quiere leer usted? Yo tampoco. Ah, sí, sí. Como cuando se lo epistemología, se lo lee. Me gusta la filosofía. Dice, pero te estaba esperando ese capítulo. Entonces, a ver. En 15 minutos voy a repartir eso. Sí, sí, de la vida. Listo, ¿no? Epistemología. ¿Qué es la epistemología? Preste atención, Dani. Esto es importante para los fines que tiene usted. Entonces, de verdad, un día 17. Cuando yo tenía 17, me parecía. Ah, claro. Entonces, yo era como una combinación, me digo que me parecen como
interesante porque es una regresión. Yo era como una configuración como intelectualidad, ¿sí o no? Yo era extremadamente callado en clase y callado, pero cuando el profesor decía interesante, yo inmediatamente, sí, también. Yo era pero extremadamente callado y observador, ¿cierto? Entonces siempre he sido muy observador. Y cuando el profesor decía algo interesante, yo inmediatamente opinaba nada. Y inmediatamente entonces entraba a moda y después alguien me como dice, pero agachaba la cabeza. Me dice, me dice, presta atención, yo no, yo solamente escuchaba. Yo escuchaba con la cabeza en el suelo. Entonces, pero sí, me acuerdo mucho, digamos, de las posturas filosóficas que tenía yo, eran muy parecidas a las de Adam, ¿cierto? Era una persona callada, pero de vez en cuando en casa tenía unas posturas filosóficas radicales. Para uno ser una persona radical, no, eso es muy enrique. No, no. Pero sí es- tiene una visión de una filosofía clara. Entonces, la filosofía, ¿qué es la filosofía? Bueno, la filosofía estudia el ser estudio el pensamiento humano. Piensa el ser humano. ¿Cómo pensar mejor? Por ejemplo, a ver. La etimología es una rama de la filosofía que estudia el origen de las palabras. Porque la etimología. Etimología estudia el origen de la palabra. Por ejemplo, ¿cuál es el origen de la palabra física? El origen de la palabra física es la naturaleza. Ese es el origen de la palabra física. ¿Cuál es el origen, por ejemplo, de la palabra Colombia? ¿Cuál es el origen de la palabra política? ¿Cuál es el origen de la palabra? Alquimia es transformación de cosas. Tiene que ver con el cuerpo. Ahora, otra rama de la filosofía, la ontología. ¿Qué es la ontología? No odontología, ontología. Que no marca siempre graciosito el examen. Ontología. Es un lugar de no. Ontología, ontología. La ontología es el estudio del ser. ¿Quién soy yo? Ser. Es el estudio del ser. On, la de cara, bien. La de cara. No es de como si quieren. Le examina el papel. Exacto. Le examina el papel. Yo información. Información. La información. Que saber mucho de la historia. No. Hay que saber nada. Aunque, ahora, a ver, más ramas de la filosofía que sean importantes. Por ejemplo, la antropología. ¿Qué es la antropología? Es primero la antropología es lo humano o de la razón. Hay antropología cultural del lugar, hay antropología cultural del lugar. Por ejemplo, ¿cómo se comporta el hombre culturalmente, culturalmente en la ciudad? La cultura americana. Eso está relacionado con la palabra cultura, que significa ser. Ahora, otros tipos de antropologías. Por ejemplo, yo quisiera entender cómo hacemos, si yo quiero hacer una represa, yo cómo hago para convencer a una comunidad indígena de que se cambie de lugar para poder hacer la represa. ¿Qué hacen primero
La No, sí, digamos que eso es una mezquina de antropología que no respeta la condición humana del indígena, ¿cierto? Entonces, y hay indígenas que no respetan la condición humana de otros grupos, porque para eso, sí, sí, exactamente. Todo mundo por- se da cuenta. Entonces, entendiendo la comunidad, ¿qué es el folclore? El folclore son las costumbres culturales que tiene cada pueblo, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, yo he estudiado mucho el folclore iraní, el folclore israelí y el folclore árabe. Estas comunidades tienen su folclore, su propio folclore. De hecho, como yo hablo el idioma, yo hablo árabe, entonces me ha parecido interesante. Este es un cuadro que me dieron el cauce del Islam en Medellín. Ahora me dice que se trata mucho de musulmanes. Yo quisiera saber si realmente estas personas tienen el folclore del Islam o no. Porque la persona que me lo regaló, yo le pregunté dónde está árabe y me miró y yo le dije, está aquí mis árabe, es aquí árabe. Y él me dice, sí, yo no hablo árabe. Entonces, eso no tiene ningún sentido, uno ser musulmán y no hablar árabe. Porque el musulmán, el Islam es una religión que está estricta, basa sobre el lenguaje. Eso hace parte del folclore, ¿cierto? Muy bien. Entonces, sí, 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 sí. Venga, que 7 minutos o entonces, eso. Por ejemplo, él no estudia la antropología, pero que estudia la epistemología, la episteme. La palabra epistemo significa siguiente. Cuando yo hablo que algo es epistémico, cuando hablo epistémico tiene que ver con conocer, y el conocer tiene que ver con experimentar. Es decir, uno no aprende si no experimenta. Uno no puede aprender a ser algo mutable, ¿cierto? Por eso es importante que ustedes se involucren en esta actividad participar más. Más de sentado que estamos mañana, mañana que tal supremamente participativo. Y tomamos responsabilidad. No está bien, vamos a hacer. Entonces, bueno, fue que la epistemo, chicos, la epistemo tiene que ver con experiencia. Vamos a ver. Dice, la epistemología es la subdisciplina de la filosofía a la que le concierne el conocimiento. Es decir, hay una diferencia en lo que yo les decía ahora. Yo no tengo una opinión. Empecé mi opinión y eso es muy válido. Yo no puedo dar mi opinión. Como por ejemplo, la opinión que tú tenías de que eres un elefante es una opinión. Tú esa opinión no se la puedes decir a nadie. Ojo, información. La información se construye a través del registro de observaciones y de evidencia. Cuando la información se convierte en conocimiento, cuando hay varios críticos o se controvierte esa información y se demuestra que haciendo el mismo experimento que la repetida se obtiene la información. Ahí la información se convierte en conocimiento. Entonces, el conocimiento es simplemente observaciones y evidencia que ocurren de manera repetida. Eso es conocimiento. Vamos a ver. La epistemología es la subdisciplina de la filosofía que le concierne el estudio del conocimiento. Aquí la noción de conocimiento se construye a través de la experiencia. Usted no piensa, pero pues si yo tengo conocimiento de alguien, porque una vez lo vi, ¿cierto? Haciendo sesiones para que es un cuchillo. ¿Sí o no? Entonces, eso es circunstancial. Es circunstancial. Una vez si ese señor tiene esa costumbre, lo hace todos los días, que da esa información. Y si hay varias personas que cotejan que ese señor es un cochino, eso es conocimiento. ¿Cierto? Entonces, muy bien. Qué tipo de conocimiento concierne a la física? 4 minutos. La naturaleza. La física es un proceso para refinar el conocimiento. La física, la física nos permite refinar el conocimiento.
generamos conocimiento, lo tenemos que refinar como cuando somos una familia. Entonces, familia es limpiar, ¿cierto? Hay que someter el conocimiento a un proceso de refinamiento. Por ejemplo, hace mil y pico de años, Aristóteles pensaba que los cuerpos caían porque tenían vida. Después Newton pensaba que era un pero lo cruza de la cabeza. Y ahora nosotros, Darwin nos lo va a contar mañana, ahora nosotros sabemos que los cuerpos caen porque la gravedad es una manifestación geométrica, pero geométrica de campos, ¿verdad? Y la realidad como ya estamos. No pensaba, ojalá, ojalá, ahora versículo de la Biblia, y te regalamos la Biblia. Entonces, cierto, pero ojalá, si no pensaba. Es que yo soy creyente, y eso se lo digo como creyente, pero las religiones, los pastores, los curas, los imanes no dejan pensar la gente. ¿Sí? Ese es el problema. ¿Ok? Bueno. Siempre, ojo, siempre la Iglesia Católica y el Islam han sido las instituciones religiosas que más financian investigaciones. Yo no sé si ustedes sepan, pero nosotros le debemos al Islam muchísimo. El Islam ha producido mucho conocimiento y no solo las matemáticas, la oftalmología, pero igual las religiones cooptan la capacidad de las personas de pensar. O sea, ese es el problema. ¿Eso significa que Dios sea mezquino? No, eso no es problema de Dios, eso es la gente que hace eso. Dios es distinto. Muy bien, continúo. Opinión, ojo, opinión, jovencito, no es información, no es lo mismo opinar que informar. Para producir, ojo, para producir nuevo conocimiento, la información tiene que ser procesada. Entonces yo obtengo información de alguna fuente y la proceso. Muy bien. Opinión, información y conocimiento, ¿serán lo mismo? Porque es una pregunta importante. No, ni riesgo. Ustedes estarán en un curso de física, el Ministerio de Educación considera que estos no son importantes porque ustedes aprenden a pensar críticamente. Pensar críticamente es diferenciar ampliamente una opinión, la información y el conocimiento. Por eso es que cuando Petro sale a decir alguna burrada, por ahí no falta el borrego que dice, ay, no, sí, eso lo dijo el presidente, ¿cierto? Entonces, que lo dijo el presidente, que lo dijo el profesor, que lo dijo la mamá. Sí. Bueno, pero eso significa que eso es cierto porque lo dijo David, es profesor de de Enrico Fermi, que es uno de los físicos más grandes de todos los tiempos, ni siquiera criterio, ni siquiera criterio, porque uno no cree, no es creer. La palabra creer acá no tiene ningún sentido. La palabra creer tiene sentido a nivel personal, pero no en el aula. Acá tiene sentido, es la palabra criterio, ¿cierto? Hay una evidencia. Esa evidencia apunta a que hay una verdad, sí o no. ¿Y será que después esa verdad se puede refinar? Claro que se puede refinar, ¿cierto? Muy bien. La ciencia, ojo, la ciencia, ¿qué es la ciencia? La ciencia le compete la generación del nuevo conocimiento. Y ya con esto terminamos para que este chico no se me arruine. La física, escuchen bien, sobre todo ustedes dos, la física es una ciencia que está basada en los datos, hermano. La física la mueven son los datos. Yo fui estudiante de los mejores físicos que tiene Suecia y todos están de acuerdo con esto. La comunidad, la comunidad de la física no entiende la física como una rama de las matemáticas. Eso no es cierto. Entonces la respuesta que de hecho ustedes están muy mal informados. Entonces, la física es una ciencia que la mueven los datos, las observaciones. No la mueven las matemáticas. Las matemáticas son un mero lenguaje para expresar las observaciones, ¿cierto? Entonces, esas son las matemáticas. Vale, vamos a hablar de ¿no? Todavía no puedo. El chico como bueno, les traigo estas cositas. Que hagamos una pausita. Después seguimos acá. Ya vamos a entrar en el método científico. ¿Listo? Eh,
20 minutos, porfa. Bueno, bueno, entonces la física como ciencia. En la física, yo acá, como lo mostré, estoy en una búsqueda, esto es una búsqueda continua de conocimiento. ¿Listo? Quiero buscar conocimiento. Eso es lo que yo realmente quiero hacer. Entonces, la física, como otras ciencias, como la química, la biología, la geología, la microbiología, la agronomía, es una búsqueda del conocimiento, son un conjunto de procesos que pueden ser usados sistemáticamente para ganar y retirar información. Este proceso con el propósito de generar nuevo conocimiento. Si yo tengo la duda de si algo es cierto o no, aplico el método científico, siempre y cuando pueda obtener evidencia, ¿cierto? De proceso, definición, es un conjunto de acciones sistemáticas dirigidas hacia algún propósito. Eso es un proceso, ejecutar acciones con algún fin, ¿sí o no? Los procesos son habilidades en la física, métodos y procedimientos. ¿Listo? Ahora, la física como un proceso. Entonces vamos a mirar eso. Esto es importante para el examen. La física como un proceso. Tengo evaluar información, recolectar información, organizar información, evaluar información, ¿cierto? Entonces primero recolecto, después organizo, después evalúo, ¿cierto? ¿Qué es lo que acabo de hacer acá? Hice un proceso de recolectar información. Después cuando vimos estábamos evaluando la información, ¿cómo? Estábamos tratando de ver si prendía el condenado bombillo y si eso estaba sonando, ¿cierto? Y aquí el compañero Henry, digamos, me salvó a mí, que yo que te... Pero sí se escuchaba. Después lo que hacemos es que comunicamos con ese video que grabó Juliana, estamos comunicando la información que hemos recolectado. Y una vez Y una vez ya recolectamos una vez ya hemos comunicado la información, producimos nueva información a partir de conclusiones que nosotros sacamos. Por ejemplo, que la naranja y el limón tengan la misma energía, eso es nueva información, ¿cierto? Eso podría ser nueva información. Procesos, miren pues, procesos utilizados en física, observación, clasificación, la hipótesis, que es simplemente el resultado que creo yo que va a tener el experimento. Eso es una hipótesis. Y experimentación. Esos son procesos. Lo que estamos haciendo ahora es experimentar. Así, chicos, se construye el conocimiento en física, no en el tablero, sino así. ¿Sí o no? Entonces, así es como se hace física de verdad. Muy bien. Ahora sí, el método científico. Por fin llegamos. El logro. Bueno, entonces, listo. El método científico, observación, observación, problema. Yo primero tengo que observar. Cuando yo observo, se me ocurrió un problema para estudiar. Después, una hipótesis. Por ejemplo, en el examen podría pasar eso. Yo les voy a dar el método científico en el examen, ¿cierto? Les voy a dar el método científico en el examen y como resultado les doy un contexto y les pido que ustedes formulen una pregunta de ese contexto. Una pregunta que termine en nuevo conocimiento. Les doy un contexto, yo les pregunto, bueno, de este contexto, ¿ustedes qué pregunta formularían y cómo diseñarían un experimento para evaluar, recolectar y producir más información? Esa puede ser una pregunta, ¿sí o no? Que es parecido a lo que hicimos hoy. Y el contexto de pronto podría ser parecido. Podría ser un contexto de celdas electroquímicas, etcétera, ¿cierto? Muy bien. Una vez ustedes tienen la hipótesis, hacen el experimento. Y cuando ustedes hacen el experimento, se hacen una pregunta. ¿Los resultados del experimento apoyan la hipótesis o los resultados del experimento no la apoyan? Si los resultados del experimento no apoyan la hipótesis, ustedes producen una nueva hipótesis y vuelven a experimentar. Cuando uno produce una nueva hipótesis, típicamente tiene que cambiar de experimento. La hipótesis nos sirve a nosotros para orientar el experimento. ¿Qué experimento hacer? ¿Cierto? De esto necesitamos mañana hacer un ejemplo para que eso quede más acentuado. ¿Qué sucede cuando los resultados de un experimento no apoyan la hipótesis? Lo que hemos construido hoy es
nada más y nada menos que el lenguaje de la física, que es supremamente importante para nosotros aprender física. Entonces, por ejemplo, yo puedo tener esta máquina, ¿sí o no? Esta se llama una máquina de átomos. Vamos a jugar un poco. Listo. Definición. Entonces, información se recolecta a partir de los resultados de un experimento relacionado con un problema particular. Por ejemplo, esto. Listo, muy bien. Pero esto no es tan simple. Una observación no solamente está relacionada con el ver, sino que está relacionada con mirar todos. Eso es lo que se observa. Ver, tocar, leer, escuchar. Lo que ustedes necesiten para hacerse una idea de una situación. Cualquier tipo de percepción, que era lo que hablábamos más temprano. Les pregunto una cosa, así como está esto, ¿ustedes consideran cuál sería la hipótesis? La hipótesis podría ser, una que es muy sencilla, podría ser que la masa de 28 kilogramos empuja hacia arriba la de 15 o la de 15 empuja hacia arriba la de 28. ¿Cuál creen ustedes que es? Sería la de 28, la de sería la de ¿Por qué? eso no perfecto. Son que no hay sal, no supone que está. Esa sería simplemente una cuerda sexual sobre se supone que la se supone y está en la parte de arriba y sí, está en la parte de arriba que hay una especie porque se supone que está toda la y se la gente cae ese pero hay que agregar cuál es tu hipótesis. O por ejemplo, cuando lo digamos así. Sí. Que las puedo organizar así y mira a ver qué pasa con este experimento. Sí. Porque aparentemente, ojo, aparentemente acá pareciera que la de 15 está tirando para arriba la de 28. Pero eso está abajo. Pues de pronto también apenas. Por eso, ojo, por eso. Son pocos hipótesis. Son algunas circunstancias. Estamos hablando de circunstancias. Estamos hablando de hipótesis, pero lo mejor que puede pasar, lo mejor que nos puede pasar es sí, hacer el experimento para verificar. Otra hipótesis. Una hipótesis más ordenada, una hipótesis muy chica, podría ser si ahí hacemos el experimento, la razón es la de 28 horas para la de 15, ¿no? La arrastraría. La arrastraría, de hecho, si uno calcula eso. Yo creo que ni siquiera necesitaría más, ¿eh? Así, pero el experimento, usted ya, o usted, si no, usted va naciendo en un mundo que está lleno de problemas, lleno de pasos, usted ya está lleno de intuición, pero imagínese esto desde la revolución industrial. Entonces, esto, antes de la revolución industrial, esto sería un coco, ¿sí me entiende? Yo les voy a pasar un libro para que hagamos una actividad evaluativa la próxima semana, ¿cierto? Este libro se llama ¿Cómo funciona el mundo? Este libro tiene algunos aspectos interesantes sobre los alimentos y la energía. Ojo, en ese orden de ideas, vamos a hacer un debate. ¿Cómo fue que la revolución industrial cambió el mundo? Y que, ojo, y que tuvo que ver eso, y la física que tuvo que ver en la revolución industrial. Sí, pero yo creo que es mejor hacer eso virtual, para que la gente le dé menos pena participar. No, pero eso lo hacemos ahora. Sí, ya. Oye, sí, yo tengo una cosa. Entonces, vale, cuando ustedes sepan que esa participación vale una mitad, mejor dicho, porque si hace de verdad, yo creo que estaba la verdad. Usted lo que es que cualquier cosa que pasa en la revolución industrial ya está ocupada. ¿Sí o no? Ah,
Ustedes van a hacer un video. Muy bien, bueno, entonces, ahora, esta está más berraca, ¿sí o no? Entonces, ¿ahí qué pasa? ¿Dónde acaban las masas? Ella está más berraca, ¿sí o no? De la- No, porque hay una depende del peso. Puede ser que no. Pero, por ejemplo, vean una cosa, observen, piquen pues, observen, excelente, muy buena observación. Observen que esta polea de acá, esta polea, esta otra polea, o sea que ahí también, que considerar, sí, ahí, oye, la masa, sí, porque no hay, sí, exactamente. Estas ecuaciones, esto se llaman movimientos aproximados, porque esta polea, la posición de esta polea está dada la posición de esta masa. Entonces yo no puedo pensar, ojo, yo no puedo pensar en la posición de la masa M1 y la masa M2 sin pensar en la posición de la polea B. Pero esa polea está, claro, sí. Esta polea está pegada de acá. Entonces eso significa que cuando esta polea se mueve, la masa, la posición de la masa de M1 y la masa de M2 queda relativamente orientada con la posición de la masa M3. Es un movimiento relativo. Y los movimientos relativos son los leves. Ahí la hipótesis sería más difícil de postular. Yo, por ejemplo, diría algo. Mi hipótesis podría ser que, oye, pues, que el resultado de este experimento depende de la velocidad relativa entre la masa M3 y la polea B. Velocidad. Una hipótesis. Yo simplemente estoy hablando de una hipótesis, yo no sé. ¿Cierto? Hipótesis, una posible solución, una respuesta educada a un problema que uno plantea. Esto sugiere que si nosotros obtenemos una respuesta diferente a la que esperamos, producimos nuevos experimentos. Supongamos una cosa, ustedes no entienden bien, ni yo ni ustedes, etcétera, cuál es el papel que juega la velocidad relativa entre estas dos, ¿cierto? Supongamos. Entonces, ¿qué habría que hacer? Habría que plantear otros experimentos que nos expliquen un poco por el problema. Por eso, con nuevas hipótesis salen nuevos experimentos, ¿cierto? Muy bien. La experimentación. Las predicciones de una hipótesis deben de ser probadas. A ver si ellas ocurren o no. Yo puedo tener una hipótesis, pero tengo que probar. Listo. Las físicas y otras ciencias. Ya con esto terminamos. La física estudia la relación entre la materia y la energía. La química estudia los cambios en la materia. Y la biología estudia la materia viva. Ustedes pueden ver con claridad que estas dos pertenecen a esto, ¿cierto? La física es la madre de todas las ciencias, pero por una razón muy importante. De la física nació el concepto de biología. El primer científico de la historia fue la primera persona que hizo experimentos. Se llamó Galileo Galilei. Ese fue el primer científico de la historia porque hizo experimentos. Entonces, Galileo Galilei, lo que pasa es que esto es muy controversial. Después se gana uno un puño por ahí de algún químico o de algún biólogo. Y maluco, ¿sí o no? Es supremamente controversial. Y observen una cosa. Les voy a mostrar la física y la química en una foto. La física y la química en una foto. Esto es el ácido, miren pues, el ácido clorhídrico, el agua. Observen que el agua, acá hay un ángulo de 105 grados o 104,9 grados, ¿cierto? Y acá la distancia entre los centros de masa del átomo de hidrógeno y del átomo de oxígeno es de 0,91 unidades Ohm. Mañana cuando me llamen, nosotros veamos respecto la historia de esta sobre. Es una historia maravillosa. La historia de esa descubierta viene del lugar donde hice mi doctorado, el laboratorio Armstrong de la Universidad de Uppsala. Esta hada con esa bolita se llama Armstrong y él descubrió que los átomos en las moléculas se encuentran separados por distancias tan métricas.
Todas estas moléculas, observen que yo puedo definir no solamente la geometría, esto es el metano del que estamos hablando ahora. El metano tiene 3 átomos de hidrógeno en este plano y un átomo de hidrógeno acá. Y la distancia entre este carbono y este átomo de hidrógeno es 1,1 y el ángulo entre átomo, entre enlace hidrógeno-carbono e hidrógeno-carbono es de 109 grados. Este es un metanol. La estructura, chicos, la estructura de las cosas determina su función. Esta es una foto de la física, en una sola foto, la física y la química. La química estudia la transformación de la materia y la física cómo eso interactúa con la energía. Listo, muy bien. Esta es la tabla periódica de los elementos. Mañana hablamos un poquito más. Y acá en una sola foto, la biología y la química que tiene el ADN. Listo. Bueno, muy bien. Vamos a ver qué nos queda faltando para mañana. Esto es biología y electricidad. Biología y electricidad, algunas cantidades. A ver. Sí, acá esta es la universidad donde yo soy mi doctorado, este es el laboratorio Onsen. Ahí es donde se midió por primera vez esa distancia. Puede que alguien hipotetice cuánto es la distancia que hay entre el átomo de hidrógeno y de oxígeno en el átomo. Hay que, ¿qué? Hay que experimentar y demostrar que esa hipótesis es cierta. O si es, ojo, y si no es cierta la hipótesis, también está bien, no es cierta y punto. Listo, chicos. Espero que tenemos que cerrar acá. Qué susto.